Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy, en complemento de la enseñanza pasada, hemos titulado La justicia si es por gracia. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, la justicia de Dios son principios morales inmutables. Y cuando Dios habla de principios, son acciones que Él ha determinado por su voluntad y que todas llevan a acciones morales. Además, mira que Él dice inmutables. Quiere decir que no pueden cambiarse. Así como Dios lo ha determinado, así tiene que ser en la eternidad. Que siempre deben ser la norma de conducta para todo ser racional, inteligente. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. Escucha con atención, porque Juan el Bautista cumple un propósito en Dios. Y es precisamente después de que el pueblo se da cuenta de que el pecado que lo marca la ley, la ley es para que la gente se dé cuenta cómo son en la carne. Ahora viene Juan y llama al arrepentimiento, preparándole el camino a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice: Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento, que prácticamente arrepentimiento es el deseo de apartarse de toda obra mala, acción mala y que sea inconveniente a los demás. Por eso, si verdaderamente la gente se arrepiente por su conciencia, la primera señal de obediencia a Dios es el bautismo. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Quién era ese hombre? En Jesús el Cristo, porque a través de Cristo, sin ley, viene la gracia de Dios, que es por obra de amor, por obra de bondad, de justicia y de misericordia, en perdón a los demás, soportando, aguantando, tolerando las ofensas y las afrentas. Y solamente eso se puede lograr a través de Cristo, en la gracia del Señor. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del verso 5 al 8 y 11. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice aquí el Evangelio de San Mateo. Dice que salía a Juan el Bautista, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el río del Jordán. Antes de recibir ese bautismo, confesaba sus pecados, que era por conocimiento de la ley.
Ya en la ley cada persona que se hacía bautizar ya sabían realmente en qué estaban fallando. Y les decía Juan, les recomendaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, frutos de justicia, frutos de bien, cambiando ese mal comportamiento, esas cosas inconvenientes a los demás. Y les decía Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para que tengan una conciencia limpia de obras muertas en pecado. Pero el que viene tras mí, o sea, el que viene después de mí, Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o sea, lo decía con humildad y respeto ante Jesús, es más poderoso que yo. Juan consideraba a Jesucristo más poderoso que él. Y decía, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, que quiere decir teniendo una experiencia espiritual que transforma a las personas y las purifica. Esa es precisamente la labor del Espíritu Santo, santificar a los creyentes. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nos habla Dios en boca del apóstol Pedro y dice que el bautismo que corresponde a lo que está haciendo Juan el Bautista ahora nos salva, si es que verdaderamente hay arrepentimiento y si es que de verdad las personas que se hacen bautizar se apartan de sus errores, de sus equivocaciones y de sus malas obras. Y ese bautismo no es que quite las inmundicias de la carne, no es que automáticamente nos vamos a hacer bautizar y ya vamos a ser santos, no. El bautismo lo que significa es que es como la aspiración, el deseo de una buena conciencia hacia Dios. Eso es el bautismo, el deseo de tener una buena conciencia hacia Dios y hacia los hombres, por la resurrección de Jesucristo, que es el que nos vivifica espiritualmente, para que asimismo en uso de raciocinio podamos obrar en razón y en justicia. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Escucha con atención porque esto es muy importante. Dice aquí muy clarito. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta allí fue la ley. Porque ya después de Juan ya viene el arrepentimiento y ya la gente está preparada para recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la que es la verdadera justicia de Dios. Entonces dice la palabra, desde entonces el reino de Dios es anunciado, porque ya a través de la gracia ya todos podemos aspirar a ser participantes del reino de Dios como hijos del Padre, de nuestro Dios. Y mira, tanto que dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo nos debemos de esforzar? Haciendo la voluntad de Dios, complaciéndolo en su corazón y agradándole a sus ojos. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 4 y 3. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira lo que dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Vuelve y repite, el fin de la ley es Cristo. Porque a través de la gracia de Cristo pues viene la fe en Dios por obras de amor, en justicia y en derecho al prójimo, por obra de bondad, siendo útil y conveniente a los demás y también teniendo mucha misericordia. La verdadera justicia va acompañada de misericordia, porque hay que también aprender a través de la gracia el poder y el don del perdón. Y el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Dice, para justicia a todo aquel que cree. El que cree es el que oye y obedece a Dios. Porque dice la palabra, ignorando la justicia de Dios, como la ignora el mundo,
y procurando establecer la suya propia, porque cuando utilizan el mundo la justicia propia, prácticamente lo que hacen es tomar venganza, pagar mal por mal, maldición por maldición, y ellos creen que están obrando bien, pero ante Dios, ante los ojos de Dios, este es el peor error. El Señor dice: dejadme la venganza a mí como juez, yo le pagaré a cada uno conforme a sus obras. Dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios, porque ellos mismos toman justicia por sus propias manos, y es un error grandísimo. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, ladrones, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremenda palabra. Aquí nos da la enseñanza nuestro mismo pastor Jesucristo de Nazaret, y dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, esas personas que en el mundo se creen justos porque cumplen algunos puntos de la ley, porque no roban y matan, que es lo que ven como más grave, y dicen, y menosprecian a los otros, porque ellos son justos y califican a los otros de injustos, que eso es precisamente lo que hace el mundo. Dijo el Señor esta parábola. Parábola es una enseñanza que se da moral. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, estaba arropado bajo la ley, porque precisamente a los judíos fue que Moisés le dio la ley, y el otro era publicano. Se entiende que los publicanos son pecadores. Entonces el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mira, ni siquiera, prácticamente cuando dice que oraba consigo mismo es porque no está teniendo en cuenta verdaderamente la voluntad de Dios. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy, le quiso decir, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, ni aún como este publicano, que es pecador. Ayuno 2 veces a la semana, o sea, como quien dice, contra los apetitos de mi carne y las obras de la concupiscencia, para poder obrar correctamente en el Espíritu. Eso es lo que quiso decir. Doy diezmos en todo lo que gano, como si el diezmo fuera el todo de la justicia. Mas el publicano, reconociéndose pecador por una conciencia, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque se consideraba digno ante Dios y por su conciencia de pecado, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, como quien dice, Señor, ayúdame. Yo sé que por más que pueda, no he podido dejar mis pecados. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, o sea, que se alaba a sí mismo, como lo hizo el fariseo, será humillado. Porque el enaltecimiento es pecado ante Dios. Y el que se humilla será enaltecido por Dios, será alabado por Dios, porque reconoce sus faltas por una conciencia y se le ve la intención y la disposición a querer cambiar. El Señor te siga llenando de gracia. Amén.